relevante en términos del corazón como bomba peristáltica, ¿no es cierto?, que está bombeando la sangre rica en oxígeno a los territorios que la precisan, es que tenga una actividad sincrónica. Eso es lo más importante. Recuerden que la lógica es, ¿no es cierto?, que la postcarga está en el rango de 120,80 milímetros de mercurio, ¿sí?, en una persona normotensa. La postcarga, recuerden, la vamos a definir como la presión que tengo que superar para inyectar sangre del corazón, para tener un volumen latido efectivo. Volumen latido, la cantidad de sangre que inyecto en una sístole ventricular, ¿sí? Por lo tanto, tengo que superar primero la presión de apertura de la válvula aórtica, que recuerden que las válvulas cardíacas responden a diferencias de presión. Si la presión intraventricular es mayor que la aorta, se abre la válvula. Si en la aorta la presión es mayor que en el ventrículo, cuando está en diástole, se cierra. ¿Ok? Y la poscarga va a ser entonces la presión que hay en la columna, en la aorta. ¿Sí? Eso está claro. ¿Sí, no? Y por otro lado, recuerden que para que se llene el ventrículo, ¿no es cierto? Esto sería el corazoncito, el ventrículo izquierdo, que es el grande, ¿no es cierto? En la sístole necesitamos superar la poscarga. En la diástole ventricular, la presión se tiene que desplomar por debajo de 25,10, que es las presiones de la circulación menor. Entonces, el corazón está sujeto a un estrés mecánico porque necesita, ¿no es cierto?, alcanzar presiones muy altas y presiones muy bajas, porque si no llega a la presión muy baja, la válvula mitral, la válvula auriculoventricular no se va a abrir desde la auricular al ventrículo y no se llena. Y por eso es tan relevante que el corazón actúe sincrónicamente, porque si los cardiomiocitos todos se contraen al mismo tiempo, generan más fuerza. Esa es la quinta esencia de lo que estamos hablando, ¿ok? Y en ese contexto, entonces, recuerden que vamos a tener dos potenciales de acción relevantes: el potencial de acción del marcapaso y el potencial de acción en el cardiomiocito ventricular. Este va a ser relevante, el del marcapaso, porque es precisamente el que genera la onda despolarizante y por lo tanto todo el acoplamiento, excitación, contracción sincrónico. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo, no es cierto? Entonces lo que ustedes tienen que justificar es que la excitabilidad cardíaca es cardiogénica, es intrínseca al corazón, ¿no es cierto? Si yo le saco el corazón a esta bella doncella, va a seguir latiendo un par de, ¿no es cierto?, de minutos, porque el marcapaso actúa solo. Entonces, lo que es relevante es que ustedes puedan describir por qué el marcapasos es capaz. Por eso es mi alumna favorita. No, porque está lleno. Ya, chicos, entonces recuerdo, estoy posicionando más o menos lo que debieran abordar en una pregunta eventual. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que tener claro? El potencial de acción marcapaso nos interesa saber cómo estas células, estos cardiomiocitos especializados, son capaces de autogenerar su propio potencial de acción, que es el que se propaga y genera todo el evento. ¿Ya? Por lo tanto, tiene esa relevancia. Y el potencial de acción en el cardiomiocito ventricular, recuerden una de las características que mencionamos, que en el cardiomiocito, la fase 4 es sinónimo de potencial de membrana en reposo, ¿no es cierto? Es muy negativa, porque hay una alta permeabilidad a potasio, y por lo tanto en la práctica, en el cardiomiocito ventricular, y en rigor en todas las cámaras ventriculares, ya sean, estemos hablando de epicardiomiocito, miocardio, etcétera, etcétera, básicamente solo van a disparar un potencial de acción cuando los invada el potencial de acción que viene cayendo desde la región auricular, tabique intraventricular y se depolariza, como mencionamos en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, este es relevante para arrancar la actividad eléctrica. Este va a ser relevante porque es un tremendo potencial de acción de calcio que genera la contracción del ventrículo. Y la contracción del ventrículo izquierdo es la que va a permitir abrir la válvula aorta y expeler el volumen latido. ¿Sí? Entonces, importante para generar la actividad, importante para la circulación propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Recordar.
ser Ya, atención aquí. Entonces, una característica que es distintiva, que solo la vemos en los cardiomiocitos del marcapaso, en el nodo seno-auricular y también en el aurículo ventricular, como decimos en la mañana, pero lo que nos permite explicar que estos cardiomiocitos disparan de manera espontánea es que tienen un canal que se conocen como los canales marcapaso, los vamos a llamar nosotros, técnicamente se conocen como los canales HCN, que son canales que se activan con la hiperpolarización. Entonces se genera un potencial de acción muy similar a lo que ocurre en un axón de calamar gigante, pero lo relevante es que cuando se repolariza, después, ¿no es cierto?, la espiga es una espiga de calcio en vez de sodio, pero aquí hay una corriente de potasio que repolariza. Me imagino que todo revise la materia del semestre pasado si no se guardan bien, pero lo importante es que cuando repolariza se activa este canal. Y la H es porque se activa por hiperpolarización. Y es un canal básicamente de calcio y sodio, más sodio que calcio, pero entonces si se activa una corriente de cargas positiva con la hiperpolarización, inmediatamente empieza a despolarizar. Y esto es lo que nosotros llamamos, lo voy a dibujar aquí para no rayar donde están las diapos, si este es el potencial de acción del marcapaso, lo que hay que recordar entonces es que esta repolarización, este evento, va a activar la corriente marcapaso, que muchas veces ustedes lo van a ver como I sub F, la Fanny Current, ¿sí? Por lo que dijimos en la mañana. Pero lo importante de visualizar entonces es que se abre una corriente que entra sodio, en menor medida calcio, e inmediatamente empieza a depolarizarse la célula. Y esto es lo que vamos a llamar el potencial marcapaso. ¿Sí? Todo les hace sentido, ¿no? Cada vez que se hiperpolariza, después de un potencial de acción, inmediatamente arranca porque se activó este canal. Y lo interesante es que ese canal además se activa por nucleótidos cíclicos, particularmente el AMP cíclico. Entonces, si en el nodo seno-auricular además estamos activando los receptores beta, proteína GS, aumento de la N-ciclasa, aumento del AMP cíclico, hay un aumento en la corriente marcapaso y por lo tanto este potencial se empina. ¿Sí? Porque si entra más carga, depolariza más rápido y por lo tanto dispara potenciales de acción con mayor frecuencia. Entonces, con eso usted puede explicar el efecto taquicárdico de estimular los receptores beta. ¿Sí? Pero para explicar el potencial de acción, entonces tenemos, no pueden obviar, si la pregunta es explica el mecanismo, la corriente marcapaso, la característica que se activa por la hiperpolarización. Empieza a despolarizar y recuerden que aquí además está el canal de calcio tipo T, que es distinto al típico canal de calcio tipo L, que es el sensible a dihidropyridina, bla, bla, que su característica es que es de bajo umbral de activación. En vez de activarse a los menos 40 umbral, se activa a los menos 55, que es más o menos el valor del potencial de membrana en reposo del cardiomiocito del marcapaso seno-auricular. Por lo tanto, se repolariza la membrana, se genera el potencial marcapaso e inmediatamente reclutamos los canales de calcio de bajo umbral, los tipo T. Son canales voltaje dependientes, pero distintos a los tipo L. Lo que yo les decía en la mañana, los antiarrítmicos de clase 4 son bloqueadores de canales de calcio tipo L. Entonces, generan que disminuya la duración de los potenciales de acción, pero se generan igual, porque la generación va a depender de los tipo T. Porque si la corriente marcapaso recluta ahora una corriente de calcio, esto se empieza a acelerar, empieza a aumentar la pendiente, y aquí cuando comienza la fase 0, la depolarización rápida, básicamente es cuando logramos reclutar los canales de calcio tipo L. Y aquí el potencial de acción sigue lo clásico, un potencial de acción en que el calcio genera la polarización, el potasio que se activa más tardío, la repolarización, y arranca de nuevo a través de la corriente marcapaso y los canales de calcio tipo T. ¿Sí? Entonces, ese potencial de... No, vale. ¿Qué pasa con el marcapasos en el caso de una hipocalemia? En el caso de una hipocalemia, en la práctica no hay un cambio muy significativo porque
acuérdate que el gradiente de calcio es muy grande. Tampoco hay una gran diferencia. Lo que realmente va a afectar los desórdenes electrolíticos que afectan muchísimo el potencial, la excitabilidad cardíaca es los de potasio. Por lo que mencionamos también en la mañana, que recuerden que el potasio afecta el potencial de membrana en reposo. Entonces, si tienes una hipercalemia, si hay más potasio afuera de lo normal, el potencial se despolariza y esta empieza a disparar más. Entonces, en la hipercalemia tú ves que hay una taquicardia ectópica, ¿sí? Pero cuando uno habla de una hipocalemia, a nivel de calcemia, perdón, una caída de calcio, lo que preguntabas tú, cae de 1.2 a 1 miliequivalente litro, y eso en términos de estos potenciales de acción no genera una diferencia, y en el electrocardiograma tampoco, ¿ya? Entonces, de nuevo, porque eso lo vamos a retomar cuando hagamos la integración, cuando hay un problema renal y hay un desorden electrolítico, el único desorden electrolítico relevante para la función cardíaca es la discalemia, es decir, una hipercalemia o una hipocalemia, desórdenes de los niveles de potasio. Y ahí lo que tienen que visualizar siempre es que las membranas son permeables a potasio en reposo. Por lo tanto, si aumenta el potasio afuera, disminuye la diferencia con adentro y eso hace que se depolarice. ¿Está? Pero disnatremia, dismanesemia no afectan mayormente. ¿Ok? Queda claro más o menos el mecanismo, ¿sí? Después ustedes repásenlo, no pueden obviar el canal marcapasos, el canal de calcio tipo T. ¿Ok? Entonces, ese potencial se genera vías internodales, como vimos en la mañana, tabique intraventricular, e invade, el potencial de acción invade, ¿no es cierto?, como un tsunami de carga positiva, todo el territorio ventricular, y rápidamente pasamos de una fase 4, el cardiomiocito ventricular está silente, no está descargando, está muy alejado del umbral de disparo, y llega el potencial de acción y dispara, ¿no es cierto? Y la característica, recuerden, esto que muchas veces los libros hablan de potencial de acción de respuesta rápida, se refiere a que la fase 0 del potencial de acción del cardiomiocito ventricular incluye corriente de sodio. La clásica corriente de sodio activada por voltaje, de activación muy rápida y inactivación muy rápida. ¿Ok? Pero además reclutamos los canales de calcio tipo L. Aquí no hay canales de calcio tipo T. ¿Ok? Y la relevancia es que esto va a durar 250, 280 milisegundos, por lo tanto hay una gran entrada de calcio y el cardiomiocito realmente genera una gran contracción. ¿Sí? Y el resto del detalle es lo que vimos en la mañana. Entonces, miren, esto es lo que yo les mencionaba en términos del marcapaso, lo que mencionábamos también en la mañana. El nodo aurículo-ventricular también tiene una actividad marcapaso, pero como el nodo seno-auricular es más rápido, literalmente, ¿no es cierto?, le marca el paso, y de ahí el nombre. ¿Sí? El mismo ejemplo de la mañana, ¿no es cierto? Si hay aquí una manguerota de bombero y la estamos sacudiendo y generando una onda, y yo soy el nodo seno-auricular, y atrás hay otra persona que está moviéndolo con más frecuencia, la frecuencia que viene atrás me va a marcar la oscilación que yo estoy generando. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la onda polarizante se va inmovilizando, se genera el potencial de acción, y en el cardiomiocito ventricular, como en todas las otras cámaras, al estar muy alejados del umbral, solo vamos a disparar cuando llegue este potencial de acción. Y a eso nos referimos que está marcando el paso del cardiomiocito. Entonces uno puede medir la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Vamos a hacer así, onda P, Q, R, S, T. Entonces esto sería básicamente el potencial de acción auricular, el potencial de acción ventricular, más o menos, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la onda? ¿Qué estás haciendo? Dice que la prueba es entonces muchas veces, perdón, esto era, en el electrocardiograma lo que ustedes miden es el intervalo RR, porque en el electrocardiograma es muy fácil ver, ¿no es cierto?, la espiga del complejo QRS.
Y esa diferencia en el tiempo te indica la frecuencia. Y lo que hay que tener claro es que esa frecuencia de disparo la está dando el marcapaso. ¿Ok? Y como vamos a ver en la clase, no sé, como en un par de clases más, ¿no es cierto? Lo que no hay que olvidar es que la otra manera de aumentar la corriente marcapaso es a través del AMP cíclico, que es la estrategia autonómica. A todos les queda claro, yo sé que están un poquito descerebrados después de la prueba, a todos les queda claro que esta pendiente, ¿no es cierto?, es la que está determinando que dispare potencial de acción y que va a depender de cuánta corriente marcapaso tengamos, ¿no es cierto? Entonces, si ahora en este mismo evento agregamos isopropenerol o noradrenalina, algún agonista beta adrenérgico, vamos a aumentar los niveles de AMP cíclico, va a haber el canal marcapaso va a estar por más tiempo abierto y esta pendiente se empina. Aumenta la pendiente y por lo tanto encajamos en vez de 4 potenciales de acción 6 o 7. En contraposición, si estimulamos el nervio vago, se descarga acetilcolina, estimulamos los receptores M2, GI, bla 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 bla, cae el AMP cíclico y esta pendiente cae y nos demoramos más en disparar el segundo potencial de acción, bradicardia refleja ante el estímulo vagal. ¿Sí? Y lo que hay que tener presente, porque en los libros, de nuevo, por un aspecto docente uno lo separa y uno dice, cuando estamos hablando del gasto cardíaco, por un lado está la frecuencia cardíaca y por otro lado el volumen latido, fuerza contráctil y frecuencia. Pero como estos son potenciales de acción de calcio que siempre van a reclutar al cardiomiocito, si hay un aumento de frecuencia va a haber un aumento de contractibilidad. Porque si aumentamos, a todos les queda claro, ¿no es cierto?, que aumenta la frecuencia de descarga, ¿no es cierto? Y eso va a implicar que el cardiomiocito descargue más. Y si el cardiomiocito está descargando más potenciales de acción de calcio, aumenta su fuerza contráctil porque hay más calcio dentro de la célula. No olvidar que en el cardiomiocito la maquinaria sarcomérica es exactamente la misma que en la musculatura esquelética. Por lo tanto, si el calcio libre en el cardioplasma está por sobre la constante disociación de la troponina C, y entonces va a estar ocurriendo el movimiento de las cabezas de miosina por lactina, todo es exactamente igual. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tener claro es que una taquicardia fisiológica siempre va a traer aparejado un aumento en la fuerza contráctil. Entonces el efecto se conoce como el efecto cronotrópico, como sale en los libros. Cronos, ¿sí?, el tiempo, el padre Zeus que se ponía los libros, bla, bla, bla. Cronotópico positivo lleva como consecuencia un efecto inotrópico, e inotropismo se refiere a el grado de contractibilidad. Entonces, basado en lo que les estoy diciendo aquí, para que le den una vuelta y le busquen sus propias palabras, ¿ah?, ustedes debieran ser capaces de explicar cómo un aumento de la frecuencia indefectiblemente siempre te lleva a un aumento del volumen latido. Y es básicamente no olvidar que esto es un potencial de acción de calcio. ¿Sí? Otro aspecto antes de ver el electrocardiograma propiamente tal es apuntar un poco a eso que estábamos mencionando hace un rato en la mañana, que es, ¿no es cierto?, el engranaje autonómico de cómo estamos regulando la excitabilidad en el cardiomiocito, ya sea en los marcapasos o en las cámaras cardíacas. Entonces, recuerden lo que mencionábamos, que en todo el territorio cardíaco vamos a tener receptores beta, principalmente beta 1, da lo mismo, GS, adenosiclasa, aumento de AMP cíclico y pKa. Entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos en la mañana? Que en el cardiomiocito ventricular, lo más relevante es el aumento del AMP cíclico, porque es el nucleótido cíclico que estimula la corriente marcapaso directamente. Entonces, en la vía de señalización, y lo mismo para la muscarínica, ¿no es cierto?, en los marcapasos lo más relevante es el AMP cíclico. Pero aún así, cuando uno ve la corriente tipo T, que esta solo está presente en el marcapaso, uno también ve que hay un efecto de pKa. ¿Se acuerdan que en la mañana dije que era principalmente AMP cíclico y en el cardiomiocito era...?
¿Sí? Ya. En el nodo seno auricular, lo más relevante es el AMP cíclico. Lejos, el efecto más relevante del tono simpático es que empieza a aumentar la frecuencia. Pero también, evidentemente, si activamos el AMP cíclico, se aumentan los niveles de AMP cíclico, vamos a activar la PKA. Y el principal efecto de PKA en el nodo seno auricular es estabilizar el canal de calcio de bajo umbral, el tipo T, en el estado abierto. La PKA no abre el canal, es un canal activado por voltaje, por lo tanto, tiene que la corriente marcapaso llevarlo al estado abierto, pero como tiene un bajo umbral de activación, se abre rápidamente, y lo que hace que si el canal está fosforilado por la PKA, permanece más tiempo abierto. Y por lo tanto uno ve que aumenta la corriente marcapaso. ¿Ya? Pero donde es más relevante ahora, en el cardiomiocito, el efecto beta adrenérgico, el AMP cíclico no juega un papel tan sustantivo en la excitabilidad. No hay canales marcapasos en el cardiomiocito ventricular, no tienen actividad espontánea. Acuérdense que está silente. Pero tiene una gran cantidad de canales de calcio tipo L. Por lo tanto, en el cardiomiocito ventricular, lo mismo en la aurícula derecha-izquierda, lo que realmente, lo voy a poner aquí cámaras, ¿se entiende algo? Lo que sí es relevante es la PKA. ¿Se fijan? Entonces la misma vía, en los distintos tipos de cardiomiocitos, en el marcapaso lo más relevante es el AMP cíclico. En el cardiomiocito ventricular lo más relevante es la PKA. No hay canales sensibles al AMP cíclico en el ventrículo, pero la PKA estabiliza el canal tipo L en un estado abierto, y lo que uno ve que en la práctica, con un agonista beta adrenérgico como el isoproterenol, lo que ocurre es que la corriente de calcio aumenta al doble. ¿Sí? Y por lo tanto uno ve que el potencial de acción, de hecho, el principal efecto sobre la fase 2, y uno ve que se alarga un poco, dura un poco más el potencial de acción, y uno ve que el intervalo QT, ¿se acuerdan del ejemplo del síndrome QT largo? Uno ve que aumenta efectivamente. ¿Sí? Y eso lleva aparejado, como se está mostrando aquí, más allá, recuerden que aquí lo relevante es esto es lo más relevante, abrir las válvulas. Entonces, ¿por qué uno se obnubila estudiando la parte eléctrica? Porque nos da un guiño a la parte mecánica. Entonces, si lo que estamos viendo, si usted ve que hay un aumento del intervalo QT, eso implica que la dinámica del potencial de acción aumentó, y cuando uno va a medir la fuerza que está ejerciendo ese ventrículo, uno ve que la fuerza empieza a aumentar. ¿Sí? Aquí el ejemplo es justo hacia el otro lado, porque aquí estamos viendo un bloqueador específico de canales de calcio tipo L, que de hecho se ocupa como antiarrítmico, y lo que uno ve, se dan cuenta que es todo lo contrario de lo que estaba diciendo yo recién, ¿no es cierto? Aquí, si bloqueamos canales de calcio tipo L, empieza a disminuir la duración del potencial de acción, disminuye la fase 2, aquí está muy esquematizado. Si disminuye la fase 2, es porque va a entrar más calcio. De nuevo, no es necesario estar haciendo un registro intracelular de un cardiomiocito a un paciente, usted le hace el registro a distancia y ve el electrocardiograma. Y si ve que el intervalo QT se disminuye en duración el intervalo, es porque efectivamente el antiarrítmico está ejerciendo el efecto. ¿Sí? Y otro aspecto que es importante, que ha cobrado relevancia también en la fisiología del ejercicio, porque se da, es un poco lo que Navarrete, que está ahí en el Instagram, preguntaba, ¿no es cierto? El principal efecto que vamos a ver, miren, aquí estamos viendo, no sé qué puse por aquí, estamos viendo una hipercalemia local. Recuerden de nuevo esta lógica, el miocardio está envuelto en el pericardio. La cámara pericárdica, que tiene un drenaje linfático, bla, 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 cumple un papel muy importante en lubricar el movimiento del músculo, ¿ok? Lo protege, pero al ser un aislante, genera un microambiente en el cual efectivamente el aumento de potasio puede ser relevante. Lo mismo cuando hablamos de la taquicardia de reentrada de la mañana, ¿sí?
Entonces, lo que hay que recordar que en un potencial de acción, ahora voy a hacer el potencial de acción de un cardiomiocito ventricular, si bien aquí está el calcio, hay un componente de potasio muy importante, está saliendo una gran cantidad de potasio de la célula. Y esto va a estar ocurriendo, esto dura 250 a 300 milisegundos, es decir, entre un cuarto y un tercio de su vida, un cardiomiocito está depolarizado y está botando potasio. Por lo tanto, es perfectamente plausible que el potasio localmente aumente, que hay una hipercalemia local. Y de nuevo, el principal efecto de una hipercalemia local, primero es que se va a depolarizar. Entonces la fase 4 se hace menos negativa. Pero además, lo que ocurre cuando se depolariza una célula excitable que tiene canales de sodio, es que los canales de sodio se inactivan. Entonces lo que uno observa es que el potencial de acción del cardiomiocito ventricular se empieza a parecer al del marcapaso seno auricular, que era un potencial de acción que era más lento, ¿se acuerdan? Una fase 0 más lenta porque no tiene canales de sodio. ¿Sí? ¿Me siguen esa idea, no? Y eso hace que cambie completamente el electrocardiograma. Pero esto ocurre de manera fisiológica y apenas el voluntario, el paciente que sea, ¿no es cierto?, deja de hacer actividad intensa, rápidamente la calemia vuelve a sus valores fisiológicos y se recompone completamente el evento. Es completamente reversible. Pero ahora, si el paciente va a tener esta depolarización por un par de minutitos y además tiene una isquemia coronaria, ahí es otro mambo, porque empezamos a poner un escenario de mayor vulnerabilidad. Pero lo que quiero decir es que fisiológicamente hay muchos eventos que cambian la forma del potencial de acción. Y ese es uno de los problemas que ustedes se van a enfrentar cuando hagan una lectura clínica o un electrocardiograma. Porque uno tiende a hacer el supuesto, ¿no es cierto?, de los libros, lo que uno ve, ¿no es cierto?, lo clásico de la ley del todo nada, un potencial de acción que es siempre igual. No, no es así. Casi. No es así, ¿no es cierto? Basta con que el paciente haya llegado corriendo a hacerse el electrocardiograma y va a tener completamente alterada la forma del potencial de acción y por lo tanto todo lo que en el electrocardiograma nos muestra el potencial de acción del cardiomiocito ventricular. O asimismo, vemos que la duración del potencial de acción en este esquema de esto Bernoulli, aquí lo que dice CL es cycle length, es largo del ciclo cardíaco como un todo, y APD es duración del potencial de acción. ¿Ya? Entonces, lo que vemos es que cuando empieza a aumentar, esta es la observación, lo que observamos es que cuando empieza a aumentar la frecuencia, ¿ok? Que esto de nuevo, lo que vamos a estar leyendo es esto, el intervalo RR, cuando aumenta la frecuencia, lo que vemos es que los potenciales de acción empiezan a durar menos. ¿Ok? Entonces uno ve que y eso eventualmente lo van a hacer con el profesor Cisterna, que si uno le están haciendo un registro electrocardiográfico y uno empieza a hacer ejercicio, el intervalo que usted empieza a disminuir. ¿Ok? Porque sabemos que efectivamente eso es lo que ocurre y el potencial de acción puede llegar a durar 3/4 de lo que duraba. O sea, realmente hay una disminución significativa de la fase 2 del potencial de acción, del ancho del potencial de acción, como quieran verlo. ¿Ok? Lo que sabemos es que una particularidad, recuerden lo que mencioné en la mañana, que estos potenciales de acción son tremendamente complejos. Por algo uno estudia el modelo Calamar gigante, que son solo 2 canales, pero aquí tenemos decenas de canales voltaje dependientes. ¿Ok? Pero el grueso de los canales que determinan, los canales de potasio, que determinan la repolarización, son canales que van a tener una inactivación que ocurre muy lentamente. ¿Ok? Se conocen como canales rectificadores tardíos. Eso dice ahí, KDR. Bueno, da lo mismo. No les voy a complicar la vida. Pero lo que quiero decirles es que ocurre un potencial de acción. La corriente de potasio, es correcto que ustedes digan, bueno, esto va a estar participando en la repolarización,
pero estos son canales de potasio que tienen la característica que pasado un buen tiempo se inactivan. ¿Ok? Entonces, repolarizan, y parte de que este potencial de membrana en el ventrículo esté muy negativo es porque esa corriente de potasio sigue abierta un buen rato y después se inactiva. ¿Ok? Por lo tanto, si empiezan a aparecer potenciales de acción antes que el canal se inactive, en la práctica tenemos más corriente de potasio. Y por lo tanto, aumenta la fase 3, se va repolarizando más rápido. Porque se fijan que si estamos hablando de un potencial de acción, entonces esto la velocidad de repolarización va a depender de las corrientes de potasio. ¿Ok? Y lo que ocurre es que ese canal de potasio va a pasar un buen tiempo y aquí vamos a decir que aquí recién se va a inactivar. Aquí no vemos su efecto porque aquí ya estamos virtualmente en su equilibrio. ¿Ok? Y aquí está inactivo y aquí aparece el segundo potencial y es más o menos lo mismo. Pero si ahora aumenta la frecuencia con que llegan los potenciales de acción a través de Purkinje, etc., podemos gatillar un segundo potencial de acción antes que se hayan inactivado los que participaron en este ciclo. Por lo tanto, como no se han inactivado, va a haber una mayor corriente de potasio. Y por lo tanto es más corto el potencial de acción. Porque aquí, imagínense, aquí se inactivaron, viene el segundo potencial de acción, pero la mitad de los canales de potasio está inactivo y la mitad están disponibles. Pero si ahora le encajo una estimulación antes que se inactiven, va a estar el 100% disponible. Entonces lo que uno empieza a observar es que los potenciales de acción efectivamente se empiezan a durar menos. ¿Ya? ¿Y por qué eso es importante? Porque desde el punto de vista estrictamente teórico no se podía explicar lo que pasaba con el gasto cardíaco, porque si uno dice, bueno, esto es frecuencia y volumen latido, sabemos que cuando el volumen latido, ¿no es cierto?, es más intenso, requerimos un tiempo mínimo de sacudida muscular, sístole, diástole, ¿ok? Y por lo tanto, en algún momento, si este potencial de acción dura, para ponerlo en términos bien simples, si dura 200 milisegundos, no podríamos disparar más de 5 por segundo. No podríamos disparar potenciales de acción más rápido que 5 Hz. ¿Lo ven o no? Porque si dura 200, 400, 600, 800, 1000. Ahí está el segundo. No podemos disparar más de 5. Por lo tanto, hay ambos parámetros, ¿no es cierto?, se contraponen desde ese punto de vista. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que va a privilegiar el sistema? ¿Aumentar la fuerza contráctil o seguir aumentando la frecuencia? Y lo que vemos que evidentemente a lo largo de miles de años de adaptación es que surgió esta variante en que el potencial de acción empieza a durar menos. Por lo tanto, si ahora en vez de durar 200, dura casi 100, efectivamente en vez de meter 5 potenciales de acción puedo meter 8. Y por lo tanto puedo estar aumentando la frecuencia y además a través de la estimulación beta voy a estar aumentando la corriente de calcio y por lo tanto también la contracción. ¿Sí? De nuevo, vamos a revisitar estas cosas cuando recuperen la actividad neuronal, etc. Pero lo que quiero que les quede claro, porque es algo que complica un poco. Uno dice, oh, el electrocardiograma, sí, papá, pero cambia mucho. Cambia mucho. Si la persona se pone a hacer ejercicio, uno ve que QT se achica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que tener presente siempre, que espero que recuerden algo de las clases de esto del semestre pasado, que los registros a distancia, como un electromiograma, hicieron un electromiograma ya con cisterna, ¿no? ¿Sí, no? Bueno, pero van a hacer electrocardiograma. Pero recuerden que es un electroneurograma, es un registro a distancia de todas las fibras que están cerca de ese electrodo de registro. ¿Ok? Por lo tanto, si cambia la forma de los potenciales de acción, les va a cambiar el electrocardiograma. No es una anomalía. Basta con que un paciente se ponga nervioso, que eso también ocurre. Un paciente se pone nervioso, que le va a hacer el electrocardiograma, que los cables, doctor, ¿verdad? Y uno empieza a ver que el intervalo que usted se empieza a cortar. Con el puro hecho de que esté nervioso y aumente la descarga simpática. Entonces, de nuevo, lo que quiero decirles es que hipercalemias fisiológicas, aumentos de la frecuencia, es algo, un escenario totalmente
factible que ustedes observen en la práctica y va a impactar sobre el electrocardiograma. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a empezar a hablar del electrocardiograma propiamente tal, en esta caricatura que hace algunos años fue una animación muy rústica, después nunca más funcionó. La idea entonces es que en este coqueto color morado, no sé, mi percepción sensorial. Esto en el fondo nos está denotando qué región está depolarizada. ¿Ok? Entonces, lo que no debiera caber duda es que el evento se inicia en el nodo senoauricular, ¿no es cierto? Es la base de la vena cava. ¿Ok? Y desde ahí, una vez que se depolariza, a través de las vías internodales, lo que mencionamos en la mañana, las vías internodales, el haz de Bachmann, se depolariza rápidamente toda la región auricular. ¿Sí? Y eso básicamente se va a corresponder con la onda P del electrocardiograma. Lo vamos viendo en detalle. ¿Ok? Pero esto es el primer evento que ocurre, recuerden lo que les mencionaba en la mañana, se depolariza todo el territorio auricular y converge esta onda depolarizante en la choctavar, en el nodos auriculoventricular. ¿Ok? Y de ahí, a través del sistema de conducción que mencionamos, por el tabique intraventricular va movilizándose la depolarización. ¿Ok? Es súper puntual. Entonces la depolarización va hacia el vértice, hacia el final de la zona ventricular y de ahí sube. Y entonces llega acá hasta el vértice y de ahí sube la depolarización a través de, aquí está simplificada, pero en la rama derecha, izquierda de, ¿no es cierto?, del haz de Purkinje, y genera una depolarización global de ambos ventrículos, ¿no es cierto?, el izquierdo y el derecho. Y eso es básicamente lo que va a ser el complejo QRS y la repolarización va a ser T. Ah, no está esto. Animaciones, no sé, yo soy un muchacho del siglo XX. ¿Ok? Aquí lo ideal es que esto se contraiga, por supuesto, pero eso en fin. Pero de nuevo, esta figura ilustra la lógica de lo que vamos a tener que empezar a... Esto, digamos, lo que ustedes debieran tener claro para que no se les complique el análisis. Recuerden que, primero, el electrocardiograma nos sirve porque nos da guiños a la actividad mecánica. No es por el amor a la electrofisiología, que ojalá lo tuvieran, pero eso es otra cosa. Pero recuerden, el electrocardiograma es la suma de todos los potenciales de acción que están ocurriendo. Entonces, en el análisis preliminar más sencillo, que es el que va a primar ahora, es correcto decir lo que yo les decía, que la onda P es básicamente la suma de los potenciales de acción en el territorio auricular. ¿Ok? Y la onda P, ¿no es cierto?, tiene esa forma porque es una distribución normal. No todas las aurículas, no todos los cardiomiocitos auriculares descargan exactamente al mismo tiempo. Acuérdense lo que hablamos del retardo en la mañana, que de hecho permite que termine la sístole auricular antes que empiece la ventricular. Entonces, en ese retardo hay cierta secuencialidad, no disparan todos al mismo tiempo. Si disparasen todos al mismo tiempo, el electrocardiograma sería una cosa así. ¿Sí? Lo visualizan, ¿no? Entonces, es una distribución normal. Es como decimos, el promedio de la prueba de neurociencia fue un 3, pero muchos se sacaron un 1 y algunos se sacaron un 4. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto nos habla del grado de sincronía del disparo. Eso también es relevante porque cuando hay algún tipo de, por ejemplo, fibrilación supraventricular auricular, uno ve que la onda P se puede ensanchar. Y eso nos habla que no todos los potenciales están gatillándose en la secuencialidad que esperamos para la velocidad de conducción de las vías internodales. ¿Ok? Pero aquí también es importante que recuerden que como buen registro extracelular, para que no se confundan porque más de algún pajarite se va a confundir con eso, recuerden que en los registros extracelulares aquí no podemos decir nada que haya despolarización o hiperpolarización. Que hayan cambios de pendiente y de dirección solo nos dice
que la onda cambia de dirección. Recuerden eso. En los registros extracelulares hay dos aspectos importantes. Van a ser la suma de lo que estamos leyendo hacia abajo, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el territorio cardíaco. La amplitud de la señal depende de cuántas fibras están descargando. Entonces, cuando hay, por ejemplo, en un hipertenso, cuando hablamos de la mañana, ¿no? Eso de la poscardia, sí, ¿no? Entonces, hay hipertrofia ventricular izquierda en el hipertenso, y uno ve que el complejo QRS es mayor, que la amplitud de la onda R es mayor. Ahí es cuando ustedes con porque la clase del electrocardiograma, usted agarra al paciente, le pone 3 cables y empieza a mirar el electrocardiograma. Entonces, si ve que el complejo QRS es anómalamente grande, ahí usted le hace un ecocardiograma y chequea. ¿Ok? Pero recuerden, la amplitud de las ondas depende estequiométricamente, si se puede decir, del número de fibras que descargan. Entonces, si el ventrículo es más grande que la aurícula, va a ser mucho mayor. ¿Ok? El nodo seno auricular, que es el primero en descargar, virtualmente no se ve. Porque son muy pocas fibras comparativamente con todas las que hay en la aurícula. Entonces, onda P, en un primer análisis, la depolarización auricular. ¿Ok? Complejo QRS se corresponde con la depolarización ventricular. Pero en rigor, aquí hay varios, y de hecho, QR también se contamina, entre comillas, con la repolarización auricular. ¿Sí? Entonces, la fase 3 del potencial de acción auricular contamina el registro de la fase 0 del potencial de acción ventricular. Y además, como vamos a ver, la onda no se propaga derecho, sino que primero se mueve por las ramas laterales, después se mueve para acá, después se devuelve, y cada uno de los cambios en esa dirección, el electrodo lo registra como un cambio en la pendiente. Porque recuerden que esto es un registro del cambio del voltaje en el tiempo. Entonces, si cambia la dirección, si los electrodos están fijos, para esos electrodos pareciera que cambia la velocidad. Es como si viésemos, ¿a qué ejemplo que no sea tan pelotudo? Si vemos a Usain Bolt, ya estoy viendo que es medio pelotudo el ejemplo, en fin. Si vemos a Usain Bolt correr totalmente en un ángulo de 90 grados, lo vamos a ver pasar soplado. Pero si lo vemos correr tangencialmente, se fijan, nos paramos a 45 grados de la pista, no nos va a parecer que viene tan rápido. ¿Lo visualizan? Entonces, eso es lo que pasa. Los potenciales de acción vienen muy rápido, pero cuando empiezan a moverse hacia los lados, los electrodos que están fijos, lo que leen es que se lenteció. Y eso genera esos cambios. ¿Ya? Pero de nuevo, es correcto decir que complejo QRS representa principalmente la despolarización ventricular, que estaría precediendo a la sístole ventricular, y que el complejo T es la repolarización ventricular. Y aquí también una confusión que es habitual, uno dice, pero el complejo, si esto es la repolarización, debería ser para el otro lado, que es una pregunta legítima, pero no es así. Recuerden que esto no es un registro intracelular. Porque aquí además, ¿qué es lo que pasa? Que la depolarización ocurre en este sentido, hacia acá, y la repolarización ocurre hacia el otro lado. En este plano, y además desde endocardio a pericardio. Entonces, una onda depolarizante que se mueve hacia allá se ve igual que una onda repolarizante que se mueve hacia acá. Y por eso ambas están deflectadas hacia arriba. ¿Por qué se ven esas depresiones en Q y en S? ¿A qué se ve? Creo que lo voy a mostrar ahora en un par de diapos más. Pero tiene que ver con la vectorialidad del movimiento del electrón. Creo que eso les voy a mostrar en una diapo, ¿ya? Pero, de nuevo, como piso quiero que lo visualicen generalmente, ¿ya? Bueno, entonces aquí viene claramente el electrocardiograma, bla, 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 muy bonito. Wilhelm Einthoven ganó el premio Nobel por inventarlo, que los electrocardiógrafos antiguos eran así, pero pitecantropos totales. Pero, digamos,
¿Por qué se ganó el Nobel Einthoven? Porque primero él predijo más o menos que la actividad tenía que ser sincrónica dadas las presiones arteriales que teníamos. O sea, en ese sentido fue súper visionario, porque dijo, con esta presión arterial humana y con el tamaño del corazón, en un análisis post-mortem, la única chance de lograr esas presiones es que haya una sincronía, que bla, bla, bla. Y entonces, para probar su hipótesis, diseñó el electrocardiograma. Y la bondad que tiene el electrocardiograma, que es mucho más gravitante para la práctica clínica que para la investigación, es precisamente que es un método no invasivo de registro. Esa es la gracia que tiene, ¿no es cierto? En rigor, lo que uno mide con un electrocardiograma, para que sepan, es el campo eléctrico que se genera. No es más corriente, no es el potencial. ¿Ya? Entonces, ya, vamos. Aquí estamos. Miren, perdón. Porque eso son soluciones electrolíticas que te permiten conducir mejor a través del micro. Pero, de nuevo, lo que les quiero decir, recuerden, ¿no es cierto?, que el corazón está con cierto ángulo medio 35-40 grados respecto a la simetría bilateral. Sabemos que la depolarización que corre desde el nodo seno auricular hacia el ápice verticular va generando una onda depolarizante muy particular, ¿no es cierto? Entonces recuerden primero que aquí lo que estamos haciendo, si yo tengo, qué sé yo, este es un paciente, lo que yo hago es poner electrodos en distintas zonas. Y la diferencia de potencial que yo mido es la diferencia de potencial en una zona que está activa, que está sintiendo la actividad eléctrica profunda, versus una zona que está en reposo. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que tiene que ver un componente vectorial aquí. No es de que sea depolarizante, hiperpolarizante, bla, bla, bla. ¿Ok? Y... ¿me están siguiendo lo que digo? Voy a ver si avanzo con más profundidad o no. ¿Les hace sentido? Entonces, si... Imaginemos que aquí está el electrodo, aquí está la piel, y por acá está el corazón. Aquí está ocurriendo toda la actividad eléctrica. Entonces, recuerden que los campos eléctricos es como un campo gravitatorio, fenomenológicamente es lo mismo. Entonces, si aquí se está moviendo la carga, yo siento que todas las cargas en el intersticio todo se mueven, y eso es lo que detecto. ¿Ok? Por eso les digo que técnicamente es un registro de campo eléctrico. Porque los médicos dicen, que un registro de la corriente de las películas. No. Es un registro de la actividad a distancia. Y eso ofrece un problema, porque basta con que un paciente, en el electroencefalograma es mucho más complejo aún, porque basta con que el paciente se mueva y el campo eléctrico de la musculatura esquelética también es registrado. Porque también genera una perturbación en el campo eléctrico. ¿Sí? Por eso es, digamos, cuando uno dice que el paciente esté relajado, incluso en los electroencefalogramas, es los mismos principios, uno muchas veces le venda los ojos al paciente. Porque en el electroencefalograma, si yo empiezo a tener actividad oculomotora, empiezo a ver un registro contaminado. ¿Sí? Es que si lo duerme, que cambia el patrón de actividad autonómica, es distinto, pero también se puede hacer. Bueno, pero la gracia del electrocardiograma es que sabemos cómo se mueve la onda y por lo tanto está diseñado la posición de los electrodos para ver el movimiento general. Es decir, lo que sabemos en la práctica, que esta onda que se mueve es bastante compleja, porque se mueve por el haz de Bachmann para acá, por las vías internodales, converge, aquí refracta. No es una onda que se mueva, como lo estamos diciendo en la mañana, equivalente a uno a sacudir una manguera, una cadena. Pero el registro está diseñado para medir ese movimiento general. ¿Se fijan? Entonces, es lo que se conoce como el vector resultante. La onda se mueve, qué sé yo, por la vía internodal, al tabique se vuelve, pero lo que yo veo es el movimiento total, el trabajo realizado, el movimiento. ¿Ok? Entonces, en la práctica eso me va a permitir visualizar la onda de manera más clara, pero también hay que tener presente que uno pierde algunos aspectos de la onda. No es posible, en el registro original, ¿no es cierto?, con los electrodos periféricos, de poder visualizar todo el movimiento de la onda. Porque recuerden que esto ocurre en 3 dimensiones.
Uno, ¿no es cierto?, lo que está viendo son caricaturas en 2 dimensiones, pero esto ocurre en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí está lo que yo les mencionaba de el complejo QRS. Cuando llegamos, ¿no es cierto?, al inicio del tabique intraventricular, sabemos que hay parte de la onda que se mueve hacia el ventrículo derecho. Y esa inflexión, esa que los electrodos la ven como una desaceleración, nos da parte del complejo, de la Q del complejo QRS. Acá. Que además, ahí está simplificado, está contaminado con la repolarización auricular. ¿Ok? El grueso del movimiento de la onda por el tabique intraventricular va a ser el complejo R, el elemento R del complejo. Y ese sí va a ser proporcional, esto de nuevo, es más complejo que esto porque en 3 dimensiones es bien proporcional a la cantidad de cardiomiocitos que hay. ¿Ok? Porque recuerden, no solo esta altura, sino que el ancho que va a tener. Y si hay más cardiomiocitos, el tabique es más grandote también. ¿Ya? Y cuando se va moviendo por el asta izquierda de Purkinje, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo es que ese nuevo cambio de dirección se ve como un nuevo cambio de pendiente en el electrodo. ¿Ya? De nuevo, con el nivel que lo vamos a ver ahora, no es necesario que ustedes, por ejemplo, tengan que explicarlo a este nivel. Pero lo que quiero es que tengan claro que el electrocardiograma son cambios en la direccionalidad o la velocidad con que se está moviendo la onda. ¿Ya? Porque eso sí puede suceder, que se enlentezca, como vemos, que el potencial de acción se acorte por taquicardia, por hipercalemia, y eso puede generar que aparezcan ondas distintas. Lo que les mencionaba en la mañana, si los electrodos del electrocardiógrafo son muy buenos, uno puede leer incluso el efecto de los cardiomiocitos endocárdicos que tienen, ¿se acuerdan? Lo que mencionaba en la mañana, y tienen una fase 1 más marcada, y eso aparece como una nueva espiga en el electrodo, en el registro, perdón. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del registro electrocardiográfico, lo clásico, lo más habitual que se ocupa es las derivaciones periféricas, es decir, dado este vector total de movilización de la onda depolarizante, tenemos lo que canónicamente se conocen como las derivadas o derivaciones de Einthoven, que es, ¿no es cierto?, la clásica es la que se conoce como la segunda derivada, por eso se las tengo marcaditas ahí, que es poner el electrodo positivo en la pierna izquierda y en el negativo en el brazo derecho. Entonces estoy mirando la onda virtualmente de lado. ¿Sí? Imagínense que estamos parados en la playa y cuando vemos una ola que viene desde el mar hacia la arenita, uno malamente puede ver la magnitud de la ola, pero si uno está en un muelle y la ve pasar por el lado, uno realmente ve la magnitud de la ola. ¿Sí, no? Esa es la lógica de lo que estamos viendo acá. Entonces, a menos que se les diga otra cosa, siempre cuando les digan un electrocardiograma, el habitual, es la segunda derivada de Einthoven, que es ver la onda de lado, que es cuando uno mejor la ve. Que es lo mismo que yo le decía al negro que pasa corriendo, que lo vemos de lado, etc. ¿Sí? Si lo vemos de lado, si vemos una ola en el mar, estamos en un bote, podemos ver la magnitud de la ola, la magnitud, ¿no es cierto?, la masa que se está moviendo. Aquí es lo mismo. ¿Ok? Pero hay otras derivadas porque a veces, si sospechamos, ¿no es cierto?, lo que mencionábamos en la mañana, que la onda P está invertida, por bla, 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 el complejo QRS nos molesta. Entonces usted cambia el lugar de donde están los electrodos y lo puede hacer un registro de la segunda derivada, de la tercera derivada, en la cual el complejo QRS se ve mucho más chico y por lo tanto se ve mejor